Asambleísta Luis Fernando Torres. Señora Presidente, señores asambleístas, la pasión de quienes gobiernan el país no han sido los créditos chinos, no ha sido el petróleo, no han sido necesariamente las obras viales que han construido, sino la seguridad social, a la que le han tratado como una verdadera plastilina para irla moldeando en función de las necesidades, especialmente fiscales, del régimen. Hace menos de un año se aprobó la Ley de Justicia Laboral y el 40% que entregaba el Estado dejó de pasar al fondo de pensiones bajo el supuesto que este fondo era completamente líquido, olvidándose deliberadamente que es más lo que se paga a los jubilados que aquello que ingresa por aportes de los afiliados. Con la ley que estamos esta tarde debatiendo, gana el Estado y pierde el afiliado. El Estado se libera de la obligación subsidiaria que hoy está consagrada en el artículo 283 de la Ley de Seguridad Social para aportar a la cesantía cuando en la cuenta individual del afiliado no existen los recursos para financiar al menos 2 remuneraciones básicas recibidas en los últimos años por el afiliado. Ya el artículo 283 de la Ley de Seguridad Social, reformado el año 2009, estableció el régimen de la cesantía solidaria y allí expresamente se consagra la obligación del Estado subsidiaria de aportar. Con la ley que hoy se discute y seguramente se aprobará, el Estado se libera de esa obligación y es el empleador con cargo a lo que le entrega al trabajador el que va a tener que asumir lo que el Estado va a dejar de aportar en función del artículo de la Ley de la Seguridad Social. Nuevamente, el gobierno, en nombre del Estado, se lava las manos, deja de aportar al Fondo de Cesantía Solidario. Pero no solamente gana el gobierno en nombre del Estado, porque ya no va a aportar lo que ahora sí está obligado a aportar por ley al Fondo de Cesantía Solidario, sino porque se va a bloquear el retiro de aquellos recursos que están en las cuentas individuales de cesantía de los afiliados, con la finalidad, entiendo yo, de dotarle de más liquidez al Seguro Social. El fondo tiene cerca de 5.500 millones de dólares. Una parte es verdad, alrededor de unos 2.000 millones de dólares garantizan los préstamos quirografarios. El resto se encuentra en el presupuesto de la Seguridad Social y está invertido con toda seguridad en papeles que el propio gobierno le ha vendido al instituto. El 1% que se va a utilizar del aporte patronal para la cesantía para financiar el llamado seguro de desempleo solidario castiga el ahorro de los afiliados. ¿Cuánto aportamos trabajadores y empleadores de nuestra remuneración? 20.60%. El 10% aproximadamente financia la prestación de salud. El 6% financia el fondo de pensiones. Solo el 6% de todo lo que aportamos sirve para acumular y finalmente recibir la pensión jubilar. El 3% venía o está financiando el fondo de cesantía. Ello significa que menos del 50% de lo que aportamos a la seguridad social de una u otra manera sirve para mejorar lo que uno recibe cuando termina su trabajo. El hecho entonces de reducir de 3% a 2% el ahorro que hace el trabajador es un castigo a su capacidad de reservar recursos, no solamente para el momento en que está desempleado, sino para cuando va a la jubilación. La aspiración de muchos afiliados es poder jubilarse
con una pensión digna, pero también el día que se retira, el ideal es poder recibir una cesantía importante. Con esta reforma, alguien que hubiera tenido la expectativa de ahorrar en la cesantía $10,000, va a recibir $6,500 cuando se jubile y se retire. Pero lo grave es aquello que va a ocurrir con las cuentas individuales, donde ya han acumulado los afiliados recursos de la cesantía. Es verdad que en una de las disposiciones generales se dice que lo acumulado hasta ahora estará en una cuenta independiente y se regulará en función de la ley de la seguridad social vigente. Sin embargo, en el seguro de desempleo, ¿cuál es el requisito para que uno pueda acogerse al seguro? Que haya aportado 24 veces. Si la ley entra en vigencia en el mes de marzo, ¿podrá acogerse alguien que no ha aportado las 24 aportaciones? No podrá. Por lo tanto, los únicos que podrán acogerse a este nuevo seguro serán aquellos que han aportado por lo menos 2 años o más tiempo, porque las aportaciones no tienen que ser consecutivas. Aquellos entonces que tienen ahora su cuenta individual de cesantía y van al desempleo, tendrán que sujetarse al nuevo esquema y no podrán entonces ir al IES y decir entrégueme todo, porque al final esos recursos estarán comprometidos para que puedan acogerse al sistema que está estableciendo esta ley. Por ello decía que gana el gobierno, gana el Estado y gana el IES, porque esos recursos que en el papel se dice que están al margen del nuevo sistema van a ser bloqueados, porque no podrá retirar el afiliado que entre en el desempleo los recursos que ahora sí puede retirar. Doble ganancia entonces para el Estado. Se libera de la obligación de aportar de manera subsidiaria, como dice el artículo 283 de la Ley de Seguridad Social, y adicionalmente bloquea el retiro de recursos por la serie de condiciones establecidas en esta ley. Las cifras, por lo demás, no son claras. Los documentos que hemos recibido para este debate no explican cómo se va a financiar el seguro de desempleo. Nos cuentan la historia del reparto: 70% se financia con el 1% y el 30% con el 2%. Pues eso es para niños, no hay que molestarse en explicar, eso lo entiende cualquiera. Lo que no entendemos es de dónde van a tener los recursos el primer mes después de que entre en vigencia la ley, el segundo o el tercer mes. He leído el presupuesto del Seguro Social y allí se dice para el 2016 que solamente habrá un aporte de empleadores y trabajadores de $4,444 millones. El 1%, ¿cuánto es? $44 millones. Es decir, los próximos 12 meses se va a recibir $44 millones, que sería el equivalente al 1% del aporte del empleador. El primer mes, ¿cuánto van a recibir? $3,700,000. El segundo, el tercer mes, ¿cuánto van a acumular? Probablemente unos $11 millones. ¿Va a alcanzar esa recaudación para todos aquellos que van a solicitar acogerse al seguro de desempleo? Se decía que 58,000 ecuatorianos perdieron su trabajo el último año y 22,000 ecuatorianos pasaron de un trabajo adecuado a uno inadecuado. 80,000 ecuatorianos. Si todos ellos, una vez que entre en vigencia la ley, cumpliendo con las condiciones, se acogen al seguro de desempleo, ¿de dónde va a salir el dinero? ¿De dónde? Porque no habrá de ese 1% más de unos $10 millones en los 3 primeros meses. Necesitamos cifras. De lo contrario, esta ley sería una solemne mentira, un engaño para todos aquellos que puedan beneficiarse de la seguridad social. Y concluyo, señora Presidente, este proyecto es inconstitucional. El artículo 369 de la Constitución separa la contingencia de cesantía de la de desempleo.
En esta ley se está eliminando el fondo de cesantía, se está violando lo que dice el artículo 369 de la Constitución y no se puede hacerlo porque la cesantía por mandato constitucional es completamente independiente del desempleo y el seguro que la cubre. Espero, señores legisladores, que siendo como es una obsesión de ustedes y de quienes gobiernan la seguridad social, no la utilicen como una simple plastilina para moldarla a las necesidades del régimen, sino que sea útil a la hora de entregar las prestaciones para todos los afiliados. Muchas gracias. Gracias, señor.